Preocupación en Nicaragua por el creciente control de Daniel Ortega sobre el ejército. Valdría la pena recordar que el ejército nicaragüense se forma o viene inicialmente de la guerrilla que combatió al dictador Somoza. Más tarde, en los años 90, cuando el Frente Sandinista pierde el poder y gana las elecciones Violeta Chamorro en lo que se consideró un proceso electoral histórico, el ejército nicaragüense, como corresponde en una democracia, se transforma en un poder que pasa a estar sujeto al poder civil, reduce su número de miembros y se limita su área de influencia, hasta que llega Daniel Ortega, cuando es reelegido en el año 2007. Quiero saludar a Eliseo Núñez, diputado del opositor Partido Liberal Independiente de Nicaragua. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes y un saludo a toda la teleaudiencia del programa La Tarde y especialmente a la gente que nos mira en Latinoamérica y Estados Unidos. Diputado, la democracia en los años 90, cuando pierde el Frente Sandinista, consigue que el ejército pase a ser, según las encuestas de la época, una institución respetada, supeditada al poder civil. ¿Qué pasa hoy con el ejército en Nicaragua, con la Nicaragua de Daniel Ortega? Lo primero que hay que entender es que hay un vínculo ideológico y emocional entre la oficialidad actual del ejército, la más alta oficialidad actual del ejército, y el señor Ortega. Esto deviene de los tiempos de guerrilla, del combate a la dictadura de Somoza. Lo primero que hace Ortega es que cuando se juramenta la primera vez en el 2007, en enero del 2007, le deja claro al ejército de su origen y le dice de que el origen de ellos es en la revolución sandinista y que se deben a eso. De ahí viene un proceso en el que se hace una nueva ley de seguridad democrática a finales del primer periodo de Ortega, y luego esto viene a dar como resultado dos reformas. La reforma constitucional, que permite a los militares acceder a cargos de la vida civil sin retirarse del ejército, y la segunda es la reforma al Código Militar, donde Ortega toma control total de los ascensos en el ejército y puede permitirse incluso reelegir a la cúpula del ejército que ya estaba. Esto es porque también durante el proceso democrático se fundó la Academia Militar, al hacerse el nuevo Código Militar, el sistema de grados y ascensos se perfeccionó, y entonces ya hay una oficialidad que son de tenientes para más o menos mayores o coroneles, que ya no provienen de la revolución sandinista, y estos serían los llamados a ascender y poder hacerse cargo del ejército en los siguientes periodos. Entonces Ortega necesita mantener a la antigua oficialidad, la que fue guerrillera, la que es leal a él, y a cambio de esto el ejército también recibe una gran cantidad de poder, recibe bastante más libertad para hacer sus negocios, y definitivamente lo que nosotros tenemos ahora es un matrimonio bien armado entre Ortega y el ejército, tanto en la Constitución como en las reformas que se hacen al Código Militar. Este razonamiento que usted nos hace es lo que lleva a Daniel Ortega a ratificar, por ejemplo, en su cargo a la cabeza del ejército al general Julio César Avilés, que cumplía ya 5 años en el cargo y tenía que haber rotado. Exactamente, y Ortega hace esta reforma precisamente porque la oficialidad que debería de sustituir no a Avilés, pero sí al Estado Mayor, ya no provenía de la guerrilla. Entonces él ya no confía en el ejército, pero esto conlleva algo que todavía es más peligroso. Esto es como ponerle una tapa a una olla de presión y no tener el día en que se va a abrir.
Y hay que acordarse que quienes tienen las armas no es los coroneles y los generales del ejército, sino que son los tenientes, los capitanes, los que están debajo de esto. Y ellos en algún momento van a querer ascender, van a querer llegar a la jefatura del ejército y se van a encontrar con que Ortega ha diseñado un sistema para que estos ascensos sean por la vía política y no por la vía del esquema militar que se había venido planteando. Puede provocar esto adentro del propio ejército una situación que nos lleve a un conflicto interno que va a afectar a la sociedad nicaragüense en su conjunto. Le pregunto, diputado, Ortega llega a plantearse estas reformas presionado quizás por el malestar social en diferentes áreas, por ejemplo, por las protestas sociales de los indígenas ante el avance del canal interoceánico que sería construido por China, o también por lo que se comenta, se habla de la presencia de grupos armados contra Ortega en Nicaragua. Es una mezcla de todo. Lo del canal es más reciente, esto se viene incoando desde antes. Y cuando Ortega toma la decisión de tener un ejército casi que al servicio personal de él, es en el momento en el que él mira los temas de la primavera árabe y todo lo que está pasando y se percata que el modelo de Túnez a él no le conviene, sino que le conviene el modelo egipcio, un ejército leal a Mubarak que cuando mira que Mubarak no puede seguir en el poder, decide sacarlo ellos mismos y mantener el status quo de las cosas. Como ya lo hemos visto, el resultado es que los militares siguen en el poder y que Mubarak está protegido. Entonces Ortega hace una serie de reformas que pudiéramos decir que es una copia de lo que es el modelo egipcio trasladado a América Central, donde el ejército participa de toda la vida del gobierno, pero a cambio de garantizarle a Ortega y sus herederos, que en este caso son sus hijos, no su partido, el poder en caso de que algo malo suceda o un levantamiento popular lo lleve fuera del gobierno. Y una última pregunta, diputado. ¿Sustentable en el tiempo esta pretensión de mantener a los militares como soporte del gobierno de Ortega? Es muy probable que no, porque en primer lugar este es un ejército pequeño. El paso que tendría que dar Ortega también es ir a militarizar. Contrario a la mayor parte de los países de Latinoamérica, usted aquí en Nicaragua, una cosa que todavía él no ha cambiado, usted no mira a los militares en la calle, los militares aquí están en sus cuarteles, porque eso es una cultura que se inculcó después del regreso de la democracia a Nicaragua. Entonces, Ortega todavía no tiene un ejército que esté en la represión, en todo lo que es el esquema de diario, pero definitivamente él quiere caminar hacia eso. Ahora, si es sustentable, también va a depender mucho de cuánto esa nueva oficialidad formada en democracia de pronto comience a organizarse adentro del ejército para no permitir de que sus carreras militares sean truncadas por estos militares ya casi ancianos, porque la mayor parte de ellos tienen la misma edad de Ortega y que pretenden anquilosarse en el poder. Ahora, definitivamente ejemplos sobran en América Latina de este tipo de modelos que les ha funcionado en el tiempo, pero no significa que la población esté bien. Por ejemplo, el modelo cubano, donde los cubanos tienen un ejército que ya es anciano en su oficialidad, que sigue sosteniéndose y que no da espacio a otros, pero que aún así se sostiene. Esto sí a costa de una pobreza abyecta de parte del pueblo cubano en general. Quiero darle las gracias a Eliseo Núñez, diputado del opositor Partido Liberal Independiente de Nicaragua. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y a la orden.